Hola, ya estamos en la pregunta número 170. Se tienen 10 números primos mayores que 3. Por ejemplo, 5, 7, 11, puede ser quizás 31, etc. Luego nos dan dos datos. El dato 1. El promedio de los 5 números menores es 25. Y el dato 2. El promedio de los 5 números mayores es 73. Lo que se quiere es conocer el promedio de los 10 números en total, de los 10 números primos. Y la pregunta es, para obtener cuánto es el promedio en sí general de los 10 números primos, ¿qué dato es necesario? O si los dos datos son necesarios o si ningún dato es necesario. A ver, ¿cómo haríamos en este caso? Por ejemplo, vamos a ver en este caso acá el dato 1. El promedio de los 5 primeros números es 25. Recuerden que para hallar el promedio, sí o sí tú tienes que sumar los 5 números, ¿no? Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Según el problema dice, la suma, o bueno, el promedio de los 5 primeros números es 25. Tú sabes sacar promedio, ¿cierto? Por ejemplo, en el colegio, cuando te dictaban tus notas, te decían, a ver, Pepito, te voy a dictar tus notas y tú sacas tu promedio. Tú decías 14, uy, estoy bien. Luego te empezaban a decir 11, 04, 07 y ahí sacabas tu promedio, ¿no? ¿Qué hacías para sacar tu promedio? Sumabas todas tus notas, o en este caso sumamos los 5 números, y se dividía entre la cantidad, ¿cierto? Y tú querías que sea mínimo 10,5 el promedio, para que pases con 11, ¿no? Pero bueno, en este caso sería sumar los 5 primeros números y dividirlo entre la cantidad, que sería 5. Y según el problema dice que este resultado es 25. Eso es lo que tenemos en este caso. Ahora, el segundo punto o el dato 2 dice, el promedio de los 5 números mayores es 73. A ver, en el primer dato me daba de los números menores. Este 5 puede pasar a multiplicar y yo voy a tener que la suma, mira, atento, voy a tener que la suma de estos 5 primeros números primos es ¿cuánto? 5 por 25, 125. O sea, vamos a tener el dato que la suma de los 5 primeros números será 125. Pero tengo la pregunta, con este primer dato ¿se puede sacar lo que nos pide? Lo que nos pide, recuerda que es el promedio de los 10 números primos. Y para sacar el promedio de los 10 primos, no solo hay que sumar los 5 primeros, hay que sumar los 10 números. Y obviamente dividirlo entre 10. Pero en este caso, solo sumando los 5 números, ¿será suficiente? No, no es suficiente solo sumar los 5 primeros números, no. Para ello, en este caso, sí o sí es obligatorio conocer el dato 2 o realizar el dato 2. Dice, es el promedio de los 5 números mayores. Entonces si estos eran del 1 al 5, o sea, los 5 primeros números menores, pues yo voy a usar ahora los 5 números mayores. Por ejemplo, el número 6, bueno, el sexto número, el séptimo número, el octavo número, el noveno número y el décimo número. Ahora, según el problema, nos dice que al sacar el promedio, recuerda que para sacar el promedio se suma y luego se divide entre la cantidad, que en este caso también viene a ser 5 números. Y según el problema dice que es 73. Tú sabes que este 5 pasa a multiplicar. Y acá ocurre algo interesante, porque así yo voy a saber acá cuánto es la suma de estos 5 números mayores. Recuerda, la suma de los 5 números menores era 5 por 25, 125. Y la suma de los 5 números mayores primos de este problema sería 5 por 73, que si lo multiplicamos eso sale a 365. Y ya. Y lo que nos pide es, para hallar el promedio de los 10 números en general, no solo los 5 primeros o 5 segundos, no, sino de los 10 números en general, ¿qué será necesario? Pues será necesario utilizar los dos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo solo el primero, voy a saber la suma de los 5 primeros números primos, nada más. O si yo utilizo solo el segundo, voy a saber la suma de los 5 mayores números, nada más. Pero si yo agrupo a estos dos, allí sí voy a saber en realidad cuánto será el promedio, porque tú sabes que el promedio es la suma de los 10 números, que ya los voy a tener, entre la cantidad que es 10, y así me saldría el promedio. O sea que es obligatorio usar en este problema estos dos datos, ¿ya? Así que muchachos, esto fue en esta ocasión la pregunta 170, tu clave la D. Así que nos vemos en el siguiente problemita. Nos vemos. Chao.